Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, solemnidad muy antigua que aúna estas dos columnas más destacadas de la Iglesia: la fe en Cristo inquebrantable en Pedro y la salvación que Pablo anuncia hasta el fin a los pueblos paganos. Es lo que vamos a celebrar en esta Eucaristía. De pie, por favor, entonemos el cántico de entrada. A Dios exaltamos, aclamamos su nombre. A Dios elevamos nuestra gran alabanza. Entramos en su templo para encontrarlo a Él, pues en su casa el Padre bien nos acogerá. A Dios exaltamos, aclamamos su nombre. A Dios elevamos nuestra gran alabanza. Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Damos la bienvenida al coro Voces de Adonai que nos acompaña hoy. Dios les siga bendiciendo. Felicidades también a todos los que celebran como patrón a San Pedro y San Pablo, parroquias y capillas de ese nombre, especialmente a los de Puente de Jobos en Guayama. Dios les bendiga a ustedes allá. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos nuestros pecados y pedimos al Señor que sane el alma, el corazón, los sentimientos, que nos dé la paz y el perdón. Arrepintámonos pues. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oramos al Señor para que nos fortalezca en el caminar hacia Él. Señor Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y escuchar las lecturas. Las preocupaciones y dificultades constituyen parte de la existencia cristiana. Estamos en el mundo sin ser del mundo, por los valores tan distintos que tenemos que tener los creyentes. Pedro, como cabeza de los apóstoles, es apresado. Así se asemeja al Señor Jesús. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y queréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas
todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. San Pablo describe la vida de todo apóstol y de todo el que predica el Evangelio. Su apostolado ha sido como una larga y penosa carrera, un constante combate contra las fuerzas del mal. Dios nunca lo abandonó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran hasta los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo fue enviado por el Padre y ayudado por el Espíritu para formar un nuevo pueblo de hermanos. Es la cabeza, pero constituye a Pedro como roca sólida sobre la que fundamenta su iglesia. Escuchemos el Santo Evangelio. Antes, cantemos el Aleluya. Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Podemos tomar asiento. Hoy se nos invita a reconocer cómo Dios va organizando su obra. Y Jesús pregunta en el Evangelio:
¿quién dice la gente que soy yo? En la vida de Pablo y la vida de Pedro vemos la respuesta. Para Pablo, Jesús era quien liberaba, quien se revelaba o revelaba la gloria de Dios, el que perdona, el que anima, el que invita a la conversión, como fue la conversión de Pablo. En el Salmo se nos invita entonces a ver que Dios libera al que le teme. Y eso fue lo que pasa en el caso tanto de Pedro y Pablo en las lecturas que hemos tenido. A Pedro les libera de la prisión y de lo que sería el estar frente a Herodes. A Pablo le libera de sus ataduras y de su perseguir a la iglesia para que pudiese convertirse y reconocer que estaba llamado a ser un apóstol de fe robusta. En el caso de Pedro, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que enseña, el que acoge, el que designa, el que empodera, el que autoriza y delega para su reino. Se nos invita a ver la figura de estos dos, que Dios va obrando para escogerles, para llamarles, para educarles, para darles autoridad para poder llevarle a los demás. En ambos casos lo que se está pidiendo es un sentido de apertura a Dios, para que entonces pueda obrar Dios plenamente. En la lectura de Pablo, lo que se presenta a Pablo, lo que está diciendo allí es que Dios quiere tomar la vida de cada cual para hacer maravillas. Y si pudo convertir a Pablo, puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Si pudo darle fuerza y valentía a Pedro, que era cobarde y temeroso, puede hacer maravillas con cada uno de nosotros. Pero en todo se nos invita a que tengamos el encuentro con Jesús. Y te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Hay personas que ven a Jesús como una figura lejana de la historia, como alguien de un cuento. Ese no es. Hay personas que ven a Jesús como alguien sí muy digno, honrado, como un sabio, pero es mucho más. Hay personas que dicen ver a Jesús como aquel que cambió el mundo porque se mide entre antes de Cristo y después de Cristo la historia, pero es más que una figura de la historia. Hay quienes piensan ver a Jesús como aquel que hizo mucho por muchos y ojalá estuviera aquí. Y está, pero no lo reconocemos. Hemos de ver a Jesús como Pedro y como Pablo, con la fe y el dinamismo, con la fuerza y con el amor, con el corazón y con la mente, con todo nuestro ser, reconocer que Él viene a darnos fuerza, vigor, valor, entusiasmo para la lucha. Que podamos nosotros ser apóstoles, discípulos y misioneros, que podamos ser heraldos de su presencia a los demás, que podamos llevar a Cristo a otros con la fe, disposición, apertura, alegría, sencillez y humildad de Pedro, pero también con la tenacidad, espíritu misionero, vigor, valor de Pablo, para que todos puedan reconocer que Cristo está vivo y es real. Jesús viene a hacer la diferencia en nuestra vida, pero muchas veces vivimos como desanimados o desatendidos porque pensamos que Dios está lejano. Dios no está lejano, Dios está cerca. Los que estamos lejanos somos nosotros, que muchas veces nos circunscribimos a la cotidianidad, a las cosas del diario vivir y se nos olvida Dios. A algunos se les olvida orar, a otros se les olvida encomendarse a Dios, a otros se les olvida darle la gloria a Dios. Hay quienes piensan que solamente son ellos mismos y sin Dios. La celebración de Pedro y Pablo nos invita a reconocer es que con Dios todo y sin Dios nada. Que con Dios podemos hacer maravillas, porque Dios es el que hace la diferencia en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús viene a darnos la fuerza, el valor, el ánimo, el entusiasmo. Y así como libró a Pedro de la cárcel, nos libra a nosotros de la cárcel personal, del encerramiento personal que algunas personas tienen, donde no hacen nada ni por ellos mismos, ni por Dios, ni por los demás alrededor,
sino que viven en su encerramiento porque piensan que son para ellos nada más. Otros piensan que solamente Dios va a hacer un milagro cuando sea y no hacen nada de lo absoluto. Otros simplemente se olvidan hasta de Dios y viven la vida al garete. Cristo nos invita a vivir la vida para Él. El ejemplo que nos da Pedro es el sentido de ancla en la fe, de anclarnos en Cristo Jesús, para que sea Él nuestro norte, alegría, fortaleza y vigor. El ejemplo de Pablo es de nosotros poder reconocer que Dios llama de diferentes maneras a diferentes personas para que puedan acercarse al redil y en vez de criticar a los que son de Dios, poder unirse y ser de Dios. Se nos llama entonces, con el ejemplo de Pablo, a nosotros tener ímpetu misionero para ir a los que otros no van, para tener el dinamismo que tenía Pablo, pero para nosotros poder no escatimar el esfuerzo por Dios, porque a veces nos movemos solamente cuando nos conviene. Tenemos que movernos por Dios a tiempo y destiempo, tomando los riesgos que haya que tomar. Hoy en día hay muchos riesgos y se nos invita a dar testimonio de Cristo como Pedro y como Pablo. Ante el pluralismo religioso, el sectarismo y el sincretismo, necesitamos las palabras de fe de Pedro, que decía: Jesús es el Hijo de Dios. También necesitamos el ímpetu, el fuego, la seguridad de Pablo, que iba a donde fuera por Cristo. En ambos hay una delegación de responsabilidad misionera, administrativa y pastoral. Se les pide que haya organización, verificación y acompañamiento, así como edificación de la pureza de la doctrina, seguridad en la barca de Pedro. Es decir, ante un mundo que es socionómico, donde lo que diga cualquier cosa que aparezca en la sociedad es lo que ven o miran como moda y a Dios lo miran como a una pintura nada más, tenemos que ver que tenemos que estar anclados en la doctrina de Cristo Jesús, en la enseñanza de la Iglesia, no en falsas doctrinas sincretistas, no en cosas que esté manifestando la nueva era, ni en cosas que se le ocurra a cualquiera, sino que en lo que enseñó Jesús, en lo que enseña la Iglesia, para que entonces podamos tener seguridad en la fe. Hoy en día hay muchos amagos y divisiones y necesitamos la unificación de la barca de Pedro. Hay amagos de división y cisma con los alemanes o la conferencia alemana. Hay amago de cisma con la conferencia de Brasil, con lo de la Pachamama y demás. Y el Papa está a veces tratando de conciliar polaridades y demás. Se nos invita entonces a la unidad de la doctrina de la fe y no permitir ni el aguar la fe, ni el aguar la Eucaristía por parte de unos, ni el tirar la fe a un lado para aceptar supersticiones de otros. Se nos llama entonces a que podamos tener la fortaleza de Pablo, a su tenacidad, su dinamismo, su entrega, su dedicación. Jesús nos llama entonces a todos a ser instrumentos de evangelización para mantener a Cristo Eucaristía como el centro de nuestra vida. Desgraciadamente, en un censo que se hizo en Estados Unidos, el 60% de los católicos americanos veían la Eucaristía como un símbolo, como una cosa, en vez de como presencia real. Hay que volver a la barca de Pedro, hay que volver a la fe, hay que volver a la enseñanza de la Iglesia para ver a Cristo no como una galletita, sino ver a Jesucristo como el que viene a darnos la vida, esperanza, el consuelo, la fe, el amor, el ardor por servir, por llevarle a los demás, por ser instrumento de sanación, de gracia, de transformación de la sociedad, y ver a la Eucaristía como presencia real de Jesucristo. Y Cristo ha estado dando a través del mundo diferentes pinceladas de su presencia. Hace poco me enviaron una foto de internet de una manifestación de Jesús en la Eucaristía, donde hubo adoración eucarística y la custodia con la Eucaristía se elevó como 3 pies en el aire para dar a conocer que sí, estoy aquí, soy yo, Jesucristo. Si no lo crees,
busca ver los milagros eucarísticos, para que veas que sí es cierto, sí es real. Jesús está presente, pero muchas veces nos vamos con otras cosas y se nos olvida Jesús. ¿Con quién te identificas tú? ¿Te identificas con Pablo y su tenacidad? ¿Te identificas con Pedro y su responsabilidad? ¿O con ninguno y estás al garete esperando a ver qué es lo que pasa o haciendo de las tuyas? Se nos invita entonces a nosotros poner la fe donde tiene que estar, no a mi manera, sino a la de Jesucristo, a la enseñanza de la iglesia, a lo que Jesús nos viene a dar, para tener entonces el ánimo, la fuerza, la esperanza, la seguridad y la confianza en la enseñanza y la doctrina de la fe, que podamos vivir entonces como pilares de fe nosotros, como lo es Pablo, como lo es Pedro, para que podamos nosotros ser ánimo, esperanza y consuelo para otros. Pilares de fe, por ejemplo, fueron las abuelas en Cuba con el comunismo castrista, donde se trató de quitar la fe y demás. Las abuelas enseñaron a los nietos quién era Dios, lo que era la iglesia, lo que eran los sacramentos, lo que era el orar, para que hubiese una generación que creyese en Dios. Y con el tiempo ya entonces se permitió más una apertura de la iglesia y el poder creer en el cristianismo, el catolicismo en Cuba. ¿Qué tenacidad, qué valor tienes tú? Se nos invita a no quedarnos callados ante los momentos difíciles y agrios de la vida de hoy, donde se trata de apabullar la fe y ridiculizar la iglesia y ridiculizar el que se crea en Dios. Se nos invita a dar un testimonio vivo, firme y contundente que pueda hacer que otros se acerquen a Dios, con palabras, con obras, con gestos, con acciones, con la caridad, con la misericordia, con el servicio, pero también con el retar a otros a creer, porque no podemos esperar a que venga otra calamidad y otra situación. Un poquito más y nos pareceremos a las plagas de Egipto. Se nos invita entonces a nosotros decir, sí creo, sí vivo, sí amo, sí perdono, sí me muevo para Dios desde ahora, para que entonces tengamos un Puerto Rico renovado en el Espíritu Santo, vivo para Dios y la enseñanza de la iglesia. La purificación por la cual estamos pasando es para que podamos nosotros ver para quién trabajamos. Tiene que ser para Dios. ¿A quién le servimos? Ha de ser para Dios. ¿En quién creemos? Ha de tener que ser para Dios. Que reconozcamos en Cristo la fuerza de la vida, en su Espíritu Santo, el que nos anima para vivir con tenacidad, dedicación, ante el miedo por el coronavirus, por las situaciones que pueda haber de la climatología, o las situaciones de huracanes, de terremotos o lo demás, o los que piensan que viene un huracán político o algo por el estilo. Anclémonos en Cristo Jesús para que sea nuestra fortaleza, nuestro vigor y nuestra luz, para que Él sea el que nos alegra, bendice y transforma, porque es a Él que nos debemos, es para Él que trabajamos, es a Él que servimos y Él es la alegría de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre de amor, en tu misericordia escucha nuestro corazón. Por el Santo Padre, el Papa, sucesor de Pedro, para que continúe su misión de buscar caminos que lleven a la unidad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Por los gobernantes de todos los pueblos, para que valoren la paz como fruto de la justicia y la defiendan a través del diálogo y de la mutua comprensión, roguemos al Señor. Por los pobres, impedidos, especialmente por aquellos que no pueden oír, por los que no pueden hablar, por los que no tienen trabajo, para que por la intersección de los apóstoles Pedro y Pablo y por la solidaridad de los cristianos puedan creer en la esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros los televidentes, por nosotros aquí presentes, por nuestras intersecciones, para que seamos fieles a la verdad recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Por la salud de los sacerdotes y diáconos, y por Alexis Joel Hernández, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Teresa Santiago Jiménez, Dianis Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Paquita Rivera, Ligia Rodríguez, Caleb Rosso, Víctor Lérez Rodríguez, familia Rodríguez Rodríguez, familia Negrón González, Estuve González, Margarita Vigo Venero, Lidia Santiago, familia Rodríguez Stickers y Emily Vázquez, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por María Cuca Felicianos, Candelaria Díaz Villodas, Natividad Aquino, Ani Fernández, viuda de Martínez, Marila Ríos Matienzo, Juan Andino Figueroa, Doctor Manuel Sánchez Vélez, difunto de la familia Agosto Hernández, difunto de la familia Estuve González, difunto de la familia Negrón González, María Nieves, Carmen González, Severino, Juan y Gaby Soto, María López, viuda de Hamilton, Néstor José del Rosario, Fernando Marrero y Maxi Colón, roguemos al Señor. En acción de gracias por los 11 años de vida sacerdotal del Padre Luis Amaury José Volgues, por los 62 años de Vilma Valdés, por Pedro Juan Fuentes Rodríguez en su cumpleaños, también el cumpleaños de Vicente y Abraham Portalatín, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Oramos al Señor para que nos libre de todo mal humano, social, político, espiritual, roguemos al Señor. Por quienes se amparan en nuestras súplicas, roguemos al Señor. Padre de bondad, en tu clemencia escucha benévolo nuestras humildes preces que hacemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio. Cambiado mi luto en dar.
cuidas bajo tus alas, refugio eres, Señor. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregados por diversos caminos a la única familia de Cristo, coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y arcángeles y con todos los coros celestiales, te alabamos sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo lleno de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente
en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tomamos unos momentos para darle gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por los apóstoles. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos invitas a vivir tenazmente la fe. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos das nueva esperanza. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos revitalizas para la lucha. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos llamas a vivir de tu palabra. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos fortaleces con tu doctrina. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos acompañas con tu presencia. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque renuevas nuestra alegría. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por los apóstoles. Porque eres nuestra fuerza, vigor y recompensa. Gracias, Señor, por los apóstoles. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados con este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser
un solo corazón y una sola alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos las gracias a todos y especialmente al coro Voces de Adonai, que el Señor a todos les siga bendiciendo y fortaleciendo. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Alégrate María, pues ha resucitado, tu Hijo ha vencido, la muerte derrotó. Et resurrexit die, et resurrexit die. María es un ángel que te habla y te dice, date prisa, pues tu Hijo ya volvió. ¿Acaso el corazón no te palpita? Es Jesús que te suspira y te dice, aquí estoy. Alégrate María, pues ha resucitado, tu Hijo ha vencido, la muerte derrotó. Et resurrexit die, et resurrexit die.